venimos contentos. Bueno, muy bien. Bueno, eh, yo diría que demos inicio. No hay mucha concurrencia hoy, pero yo sé que por ahí mucha gente me avisó que la va a ver después, que está complicado con el horario, así que... Y de hecho tienen muchas vistas las charlas. Hemos estado viendo que las están accediendo después para verlas. Eh, Así que, si les parece, le voy a pasar la palabra a Marcelo Vicente, que es con quien estamos compartiendo esta charla, este intercambio que estamos haciendo. Eh, Así que, si te parece, voy a dejar que todos podamos compartir pantalla. Bueno, Y, gracias Daniel. Buenas tardes a todos de nuevo, nuevamente. Un placer. Bueno, ¿qué retomamos hoy? La tercera charla de lo que sería el módulo que presentamos en este esfuerzo compartido entre... A ver, si lo personalizamos, Daniel Marcelo, quedaríamos corto. Esto es Agencia Rafaela, Agencia Córdoba. Y así como lo estamos mostrando en un evento académico, si se quiere, entre las dos agencias también hemos tenido una vinculación muy potente para salir y charlar con otras agencias más. Y cuando terminemos esto, sería interesante que se tome como ejemplo porque realmente nos vemos muy beneficiados, creamos valor colaborativo para todos los que participamos. Así que es una instancia que realmente, más allá de que en lo personal se disfruta mucho por la calidez humana con que uno se encuentra, digamos, uno realmente aprende, se lleva herramientas para su propia agencia, las puede implementar. Entonces, los invito a todos que tratemos de participar en esto y recordarles un poco que esto es Valdelra. Valdelra somos una red para apoyarnos e impulsarnos a lo largo de toda Argentina. Así que recordarles simplemente esto. Bueno, Marce, por favor, ponenos la presentación, así empezamos. Bien, bueno, ya todos lo conocen. Daniel Frana, director ejecutivo de ICAR, Marcelo Vicente, director ejecutivo de ADEC, Rafaela Santa Fe, Córdoba, Córdoba. ¿Y qué estamos hoy? En el tercer punto de ese recorrido. Nosotros, usando la metáfora que más le gusta a Daniel, iniciamos un viaje hace 2 miércoles atrás. Este sería nuestra tercera estación, pero fíjense si ustedes ven cuál sería la cuarta. La cuarta tenemos el aspiracional de que hayamos podido contribuir con algún tipo de concepto, con algún tipo de experiencia, con algún tipo de vivencia, para que realmente pueda ser aplicada y, digamos, vayamos mejorando nuestras agencias día a día y demás. Entonces, ¿qué es lo que nos convoca hoy? Básicamente contarles un poco cuáles son las particularidades de la ejecución del plan, o sea, ya en una etapa de implementación de esa primera etapa anterior que fue todo un proceso de ideación y un proceso colaborativo más cognitivo en términos de crear el plan en sí mismo. En este momento ya estaríamos, digamos, conversando sobre lo que es la fase de ejecución y demás. Y como todo proceso enmarcado digamos, en un sistema de planificación o de gestión administrativa, la fase de control, evaluación, aprendizaje y demás, claramente la tenemos que expresar hoy como último punto y que redondee, digamos, una visión, digamos, más holística de esto que nos llamamos o que nos propusimos de decir planificación estratégica para agencias. Entonces, vamos, Marce, con la siguiente, después de esta introducción, para saber de qué íbamos a charlar hoy y demás. Eh, Vamos a hablar de un tema que es realmente complejo por un lado y complicado por el otro, haciendo una salvedad de lo que lo charlamos en el primer módulo, de que sería diferente lo complejo de lo complicado, pero es ni más ni menos que hablar de la gobernanza de la ejecución del plan. Básicamente, yo me voy a referir a tres grandes ámbitos que suelen estar necesariamente presentes en cualquier esfuerzo de estas características,
Y hay un cuarto, que es el que tienen ahí a la izquierda en términos verticales, de Bueno, que vamos a muchas entrar. veces cobra significación la Entrarlo con presencia de este nosotros. actor en términos de esa Bueno, gobernanza vamos de a la llamar a ejecución. nosotros. Recordemos que siempre estamos hablando en un paralelismo de que podemos generar una planificación para una agencia como una organización, digamos, más acotada, o poder hacer una planificación para un territorio donde se eleva la complejidad, donde se eleva la Ujú. escala, donde se elevan, digamos, unas Después, características ahora diferenciales no en te cuanto tengo al que esfuerzo hacer. en sí mismo. Me viene joven ahí Cuando uno habla de en página acá. gobernanza de la ejecución, ¿de qué Así estamos que hablando? sábado Primer vamos a hacer punto, eso. Bueno, de una tenía que gobernanza gimnasia ahí. institucional. ¿Quién Estamos se hablando hace de esto. cargo? ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Quién es el que Sí, no, llamó originariamente y quién es el que sigue aglutinando a la participación de todos los actores en este tipo de esfuerzo? Si es para la agencia, tiene que ser claramente su Consejo General, por supuesto que motorizado por su comité ejecutivo en mejor vamos términos a de la poner para que operatoria, llaman las personas. o cualquier nombre distintivo que se esté usando de acuerdo a la organicidad que tenga cada agencia. Pero, ¿a qué nos referimos? La gobernanza institucional tiene que representar a todos los miembros de la agencia. La gobernanza institucional debe representar a la mayoría de los actores que conformen un territorio y que tengan algún grado o responsabilidad decisional sobre él. Entonces, básicamente, ¿qué tendría a cargo este espacio de gobernanza? En primer lugar, y el día uno o el día cero de invitación, tratar de sensibilizar y tratar de hacer una puesta en común de lo que sería la necesidad y la oportunidad de la planificación. O sea, que todos los actores participen plenamente y sobre todo participen convencidos de que la herramienta planificación es algo necesario, pero a su vez que genera valor y que ese valor es de la agencia, es del territorio y es de cada uno de los participantes hacia adentro, como para que esa cuota parte de esfuerzo también se vea retribuido en cabeza de cada uno de los participantes. El segundo punto, y acá ya sí se empieza a discurrir parte de lo que nosotros venimos brindando en estas charlas. ¿Qué son los acuerdos de planificación? Básicamente nosotros dijimos que podíamos comentar, podíamos leer muchos libros, muchos papers que hay sobre planificación estratégica, pero que cada esfuerzo debe ser diseñado ad hoc, o sea, diseñado a medida de cada agencia, a medida de cada territorio, a medida de cada coyuntura, a medida de cada uno de los contextos distintos que vamos teniendo cada uno de nosotros. Entonces, uno de los acuerdos principales es la metodología que se aplica y sobre todo, quién llevaría adelante la aplicación de esa metodología. ¿Por qué digo en este orden? La metodología se debe plantear en un momento cero, en un taller cero, para que todo el mundo sepa por dónde va a transcurrir, qué va a participar, qué va a obtener, qué puede esperar como entregable y básicamente generar su propia agenda de participación y demás. Pero el segundo punto es más importante. En un territorio, más que en una agencia, pero en una agencia también, dentro de los participantes lo que puede haber es divergencias, enfoques diferentes, creencias de que en un proceso de planificación algunos actores puedan tener alguna ganancia mayor que otros. Entonces, ¿qué es acordar la metodología y sobre todo qué es acordar los metodólogos que lo van a llevar adelante? Tratar de buscar algún grado de independencia, tratar de buscar alguna posición objetivante hacia el esfuerzo, tratar de que los metodólogos en sí sean facilitadores y que no necesariamente ellos sean participantes del proceso, influenciando con decisiones y demás. Entonces, ese segundo cuadro que ahí dice acuerdos de planificación, básicamente se basan en estos dos pilares. Tipo de metodología a utilizar y quiénes serían los que la llevarían adelante en sí misma. Y por último están lo que se llaman los apoyos para la planificación. Esos apoyos pueden ser tanto endógenos, internos, como exógenos o externos, y que no se reducen solo a contar con una dotación de recursos para llevarlo adelante, sino básicamente los apoyos de la planificación tienen que ver con compromisos previos, con compromisos durante y por sobre todo los compromisos de implementación futuro. Entonces, básicamente, si estamos hablando de una agencia que se autoplanifica en el territorio, contar en un primer momento con el apoyo del departamento ejecutivo de la municipalidad y si pudiese ser con la figura personal del intendente
Bueno, eso genera, digamos, en primer momento un atractor individual interesante como para la invitación hacia los actores, pero sobre todo en esto que yo les digo, está ese convencimiento de que el apoyo municipal va a estar dado en tanto y en cuanto en algunos casos la municipalidad no conforma parte de la agencia o en otros casos la agencia es totalmente pública y la municipalidad es quien tiene digamos, el control sobre la misma. Entonces, necesidad y oportunidades, acuerdos y apoyos básicamente son los que debe empujar o impulsionar la gobernanza institucional. El segundo ámbito a tener en cuenta es el equipo de planificación. Y en este equipo de planificación, volviendo al doble rol o sombrero de agencia o territorio, su cuantía, su conformación tiene que ver con esto, qué tipo de esfuerzo tiene que afrontar, el de la agencia o el del territorio. Lo importante hacia adentro del equipo tiene que ver, en primer lugar, con que los equipos suelen estar muy identificados con algún tipo de líder o líderes y sobre todo que esos líderes tengan algún background, alguna experiencia, alguna expertise claro para que, digamos, sirvan como referentes de todo el proceso. Esto de que hablábamos de los acuerdos de planificación y que era importante quién lo llevaba adelante, bueno, muchas veces se ve expresado y se ve personalizado en una o dos figuras y eso es lo relevante que tiene que tener un equipo de planificación. En el segundo punto, y ya yéndonos hacia el interior del equipo, lo que hay que buscar siempre es lo que se llamaría una cobertura disciplinar. Tener 3, 4, 5 profesiones o especialidades hacia adentro del equipo que tengan esa posibilidad de abordar alguna temática muy especial que aparezca en el tratamiento, ya sea de las primeras fases de ideación como en las fases de implementación. Esa cobertura disciplinar muchas veces uno lo entiende como un equipo multidisciplinar desde su conformación. Es cierto esto, pero si nos acordamos lo que charlamos en el primer módulo en términos de los contextos complejos y demás que teníamos hacia adelante, la relación con el conocimiento, por lo menos a instancias del liderazgo o por lo menos a instancias de una fase de facilitador muy importante, tiene que haber alguien con algún grado de transdisciplinariedad. Esto es, alguien que pueda coordinar esas diferentes disciplinas, pero con una mirada bastante más sistémica, bastante más holística. En general, estas personas no se forman de esta manera en términos de academia, sino que básicamente se forman con recorridos, digamos, con experiencias llevadas adelante en distintos esfuerzos de planificación. Eso es realmente muy rico. Y por último está la dotación y la coordinación. ¿De qué va a depender la dotación y la coordinación en términos de cantidad de facilitadores para llevar adelante los talleres, cantidad de expertos para hacer los trabajos de gabinete, etcétera, etcétera? Va a depender de la cantidad de participantes. Esto es, si en una agencia participan la totalidad de los socios, ejemplo, 50, y vamos a tener la participación de 50 personas en los distintos talleres, muy probablemente si ustedes diseñan 5 talleres de 10 participantes, como mínimo van a tener que tener 5 facilitadores, uno para cada taller, y algún par de coordinadores que son los que van caminando por alrededor, salvando dudas que los facilitadores puedan verse en problemas en algún tipo de discusión y demás. Entonces, la dotación y coordinación va de la mano de la complejidad del esfuerzo de planificación que deba hacerse. Y por último, y no menor, es que hay que tener en cuenta quiénes son los participantes y los referentes dentro de los participantes. Por participantes, si fuese la planificación de una agencia, hay que garantizarse de que todos los socios tengan esa posibilidad de participación y la ejerzan. Esto que da legitimidad al proceso. Por lo tanto, no es menor. La palabra legitimidad en este caso sirve durante el proceso de planificación, pero mucho más en términos de la ejecución y sobre todo cuando parezcan problemas dentro de la ejecución. Entonces, esa legitimidad hace que el plan se transforme en un dispositivo que siga uniendo, siga generando esa mancomunión que se necesita para las articulaciones, sobre todo las públicas y privadas, dentro de la arena de una agencia. Esos participantes entonces es cuantía y sobre todo representatividad.
Si nos hacemos la agencia, dijimos la totalidad, pero si vamos a tratar de trabajar sobre un territorio, lo más importante es que en la discusión de la planificación y de la metodología se busque cuál es el nivel de cobertura de actores que necesariamente deberían formar parte de este proceso. Entonces, cuidado, porque ahí hacer jugar a determinados referentes que son muy reconocidos en la comunidad y demás, eso es un plus de valor que siempre hay que tenerlo presente en este tipo de actividad. Para soslayar dos atributos importantes en este ámbito, los compromisos, primeramente, y segundo, el grado de involucramiento. O sea, el participar no es solo yo me siento y en el mejor de los casos opino o doy alguna sugerencia y más. El involucramiento es sentirme realmente parte de esto y impulsionarlo, empujarlo a todo el esfuerzo de planificación. Y lo último es lo que hicimos referencia al principio, esa diversidad, esa representación necesariamente debe tratar de cubrir todo el espectro mayor. Ahora, como conclusión a todo esto, si para lograr participación y demás, tanto en una agencia, pero por sobre todo en un territorio, habría que crear alguna figura que digamos, tenga la posibilidad de generar una arena de debate, ya sea para la planificación como para la ejecución y demás, hay una figura que aparece recurrentemente, que es la conformación de algún tipo de consejo consultivo. Ese consejo consultivo puede trabajar paralelamente a quien lleve la gobernanza institucional y en general tiene más miradas sobre cuáles serían los ejes a trabajar, cuáles son las dimensiones que no hay que olvidarse, qué referencias internacionales uno podría tomar, tipo los ODS y demás, como para complementar, digamos, un marco conceptual, un marco teórico más potente, etcétera, etcétera. Entonces, los consejos consultivos tienen ese valor de uso, si se quiere, como herramienta. Y por último, ¿qué es lo que nos tiene que quedar como resumen de toda esta placa? ¿Cuáles son las tres grandes coordinaciones que uno tiene que definir ya en los distintos ámbitos que hablamos? La definición de los espacios como espacios de autoridad, de responsabilidad y de representación. La definición de roles. ¿Quién va a llevar a cabo esa gobernanza institucional? ¿Quién va a llevar a cabo ese rol metodológico y demás? ¿Quién va a ser algún tipo de referente interno que en el entrecruzamiento de los distintos talleres y demás puede generar como comodín y demás? Y por último, no menor, nos estamos metiendo en un proceso de conversación pública, nos estamos metiendo en un proceso donde hay debate, donde hay discusión sobre ideas, con lo cual vamos a tener procesos de incentivación de divergencia temática para después llegar a un proceso de síntesis y más de mayor convergencia. Eso muchas veces enfrenta intereses, que algunas veces los intereses pueden llegar a ser complementarios, pero otras pueden llegar a ser hasta contradictorios en sí mismos. Por lo tanto, digamos, esa habilidad, esa mecánica en términos de negociación para la gestión de estos conflictos. Y cuidado, acá la palabra conflicto solo se asocia a los debates y a las discusiones, es moneda corriente en términos de utilización, en términos de implementación metodológica. Con lo cual, hago la última salvedad. No cualquiera puede ser un metodólogo, no cualquiera puede ser un facilitador técnico. Tiene que tener sus condiciones y sus metabilidades para poder trabajar en eso. Marce, por favor, la próxima. Entonces, haciendo un zoom para mirar con mayor lupa el tema de cómo deberíamos conformar un equipo de planificación. Primer cuadro dice líderes. El concepto de líderes muchas veces está discutido en términos de que siempre hay como una idea de una conducción monolítica para cualquier tipo de institución además en la cual participamos. Además, si hay en esto una cohesión, tranquilamente pueden trabajar dos o tres planificadores ávidos con experiencia y demás, y puede haber un liderazgo compartido. Algunos pueden estar en un taller, otros en otro. Si estamos hablando del territorio, la cantidad de talleres se multiplica, la simultaneidad de actividades se multiplica, con lo cual hay
no habría problema de trabajarlo en tanto y en cuanto la humanidad de estas personas que estamos hablando permita, digamos, esa dinámica y de un flujo de trabajo realmente muy cordial y demás. Hacia adentro, claramente hay dos espacios que deben ser examinados por separado. Me voy al de abajo, que parece menos importante, pero cuidado, no lo es. Los responsables de lo que se llaman unidades administrativas. Todo proceso de planificación de cierta complejidad tiene manejo de recursos. Esos recursos pueden ser monetizables o no. Esos recursos deben ser gestionados. Esos recursos tienen alguna secuencialidad de uso en una cronología de tiempo y demás. Con lo cual, hay roles que tienen que ver con gestiones administrativas que realmente son muy importantes, así que no hay que descuidarlo a esa cuestión. Y por otro lado están los responsables de las unidades temáticas. Esto que decíamos de lo multidisciplinar para tratar de tener cobertura sobre las diferentes dimensiones conceptuales que hay que trabajarlo, bien, muchas veces cuando hay trabajos de mayor escala o complejidad, como puede ser el territorio, hay responsables por temáticas, porque esas temáticas no solo son tratadas en talleres individuales, sino muchas veces por su transversalidad se trabajan en distintos tipos de talleres con distintos tipos de participantes. Entonces, siempre tiene que haber una unidad que vuelva a hacer la convergencia, que vuelva a hacer la síntesis. Por eso son muy importantes los responsables de las unidades temáticas. A modo de ejemplo, otros participantes, facilitadores de grupo, procesadores de información, redactores y compiladores. Cuidado, no es menor esto. Yo voy a dar un caso muy sencillo. Todo el mundo cree que redactar objetivos es algo bastante simple. Yo les podría asegurar que se van a gastar, y bien gastado el tiempo, van a invertir tiempo en una muy buena redacción, porque el objetivo, para que sea operacionalizable, tiene que tener en sí mismo una sustancia muy bien, digamos, redactada, pero también se tiene que convertir en un elemento de comunicación muy claro para diferentes públicos, con lo cual no le vean menor, digamos, peso a esto de los redactores y compiladores. Y por otro lado, todo aquel personal de soporte que haga que esto funcione, en general en términos de logística y demás, coayuda muchísimo a todos los procesos de planificación. Vamos a la siguiente, Marci. Ya pasándonos, digamos, en firme a lo que sería el foco de la temática de hoy, tiene que ver con pensar esa secuencialidad que en general termina siendo al final de cualquier gráfico y demás, que es el concepto de seguimiento o control y de evaluación de todo el proceso. Tengamos en cuenta que si nosotros pensamos que estos procesos cognitivos son muy recursivos, van y vienen y demás, el concepto de seguimiento y de evaluación, sobre todo si está apuntado al aprendizaje, se da en todas las fases al mismo tiempo. Esto es tanto asincrónico como sincrónico. Entonces, cuidado con verlo solamente desde el punto de vista secuencial y decir esto va a lo último y demás. Esto, si bien se manifiesta principalmente en la etapa de ejecución, claramente su diseño formó parte de la etapa de ideación, de la etapa de planificación en sí misma antes. Con lo cual, si nosotros entendemos que las distintas etapas de planificación son una iteración continua, bien, a un momento, a una etapa de control y evaluación, ¿qué le seguiría? La nueva replanificación siguiente, con lo cual ahí es donde engarza el concepto de conocimiento y sobre todo que ese conocimiento sea embebido en la mayor cantidad de actores posibles. Tres grandes momentos en términos del seguimiento. Tiene que ver con el diseño del proceso en sí mismo, tiene que ver con la implementación de las acciones de evaluación y sobre todo, y acá está lo que más quiero hacer hincapié, porque esto es muy teórico, el uso de la información obtenida. Este uso de la información obtenida tiene que ser una mirada que está presente también en el momento uno. Cuidado porque hay distintos tipos de público con distintas necesidades e incluso con distintas formaciones que requieren hasta un catalizador de lenguaje y demás como para que esa información que uno obtenga sirva en términos de uso, tanto para ajustar durante la implementación como para replanificar después en términos de aprendizaje y demás. Entonces, cuidado porque ese uso de la información obtenida, que después se lo vamos a ver en términos de bajarlo a algún tipo de tablero y demás, si se lo quiere sistematizar, es, digamos, un momento bisagra.
el uso de la información hay que pensarlo como el entregable, como el componente final de todo este proceso. Entonces, esa mirada debe ser construida a partir de esas necesidades, de esos requerimientos y sobre todo pensar en la facilidad de interpretación de esto. Muchas veces se consigue complicar este tipo de procesos generando una batería innumerable de instrumentos de medición, de indicadores más, que generan más confusión que claridad. Entonces, cuidado, veamos qué es lo que se necesita como información última y a partir de ahí deconstruyamos hacia atrás viendo qué es lo que hay que trabajar y qué no es lo que hay que trabajar. Entonces, lo único que me gustaría aclarar en términos más prácticos sobre esta diapositiva es que no es lo mismo empezar un momento de cero para trabajar donde la información disponible es menor, a que si uno está planificando alguna iteración ya con antecedentes muy sólidos. ¿Por qué decimos esto? Porque el concepto de obtener información de línea de base, el tema de poder generar objetivos hacia adelante disparados sobre una plataforma ya consciente de cierta información, de cierto diagnóstico, es distintivo. Entonces, un objetivo de alcanzar tal valor es distinto a un objetivo de incrementar o decrementar de acuerdo a si yo tengo valorizaciones claras, si yo tengo líneas de base muy sólidas para poder trabajar. Entonces, esa es la salvedad que quería hacer en términos de la intensidad de importancia que le tenemos que dar a los distintos pasos que acá se preconfiguran. Y estos pasos son como una especie de casuística general. Si ustedes analizan una agencia o analizan un territorio, van a tener distintos grados de complejidades para poder ser aplicadas o no, con lo cual pueden reducir alguno de estas menciones que nosotros estamos publicando acá. Marce, la próxima, por favor. Y en este punto, si a la hora de empezar a tener en cuenta ese qué medir, para qué informar y que se transforman en muy buenos insumos de retroalimentación, lo que tenemos que ver es qué es lo que vamos a evaluar en sí mismo. Esto es un convencionalismo. Inclusive, ¿cuál es el problema de estos convencionalismos que se obtienen de casi todos los libros, de casi todos los papers? Recuerden el tema de la polisemia. No para todos la palabra eficiencia o eficacia puede significar lo mismo. En general, eficiencia y eficacia puede, digamos, tener cierto nivel de claridad. Pero aparecen palabras primas como efectividad, que claramente efectividad sí tiene una polisemia mayor. Entonces, ¿qué es lo que les aconsejo yo? Es trabajar con un glosario de consenso. Básicamente, antes de arrancar a trabajar, poner en autos a todo el mundo, decir qué se entendería por eficiencia, qué se entendería por eficacia, qué se entendería por efectividad, si vale la pena trabajarlo o no, qué se entendería por costos o economía o calidad. Entonces, una definición común para todos los participantes es de vital importancia. ¿Por qué? Porque si no tenemos acuerdo de esto, nosotros mismos estamos planificando generarnos ambigüedad interpretativa en las fases de implementación. Y no es menor porque esa ambigüedad puede generar algún tipo de conflicto en términos de interpretación, asignación de responsabilidades, errores, etcétera, etcétera, o grados de avance incumplidos. Entonces, cuidado porque este es un punto realmente sensible para ser manejado. ¿Qué es lo que mayormente se pone foco en la mirada de la evaluación durante la ejecución? Cuestiones de eficiencia y eficacia. Eficiencia en términos del uso de los medios con relación a los fines esperados. Esto es la cantidad de resultado utilizado de acuerdo a los insumos que se han, digamos, procesado. O al revés, cómo logramos a partir de una dotación cierta de insumo digamos, o recursos utilizados, mayor cantidad de resultados. La eficacia tiene que ver mucho con el tema de la determinación de los objetivos, o sea, qué grado de logro estamos obteniendo en términos de los alcances, de las aspiraciones, de los deseos puestos desde un primer momento. El tema de los costos tiene que ver con un costo monetario, con un costo en tiempo, con un costo, sobre todo con un costo de oportunidad. Entonces ahí aparece el concepto de economía. El concepto de economía sería un concepto mucho más quali que quanti, y el concepto de economía vendría a ser la oportunidad del gasto, la oportunidad de la inversión, la oportunidad de la mejora, la oportunidad de etcétera, etcétera,
en función de los que nos está llevando adelante todo este proceso de planificación y sobre todo lo que nos espera en su aplicación. Por lo tanto, el concepto de economía es bastante más amplio que el concepto de costos y como al ser mucho más quali, genera las posibilidades de trabajar dimensiones que a veces es difícil cuantificarlas en sí mismas. Y por último aparece un concepto de calidad. Calidad siempre es un problema acá y el tema es que no necesariamente bajo el rótulo de calidad todo es medible. Hay cuestiones que pueden llegar a ser medidas desde este punto de vista. Y por calidad, o podemos decir, calidad educativa, calidad de un programa prestacional médico, calidad de capacitaciones puntuales que se están dando, calidad de muchos esfuerzos que se están planificando en el territorio. Entonces, el concepto de calidad en general es un grupo o un atributo, perdón, un compendio de atributos factorializados, y entonces lo recomendable es que si alguien va a tratar de medir calidad, bueno, genere algún tipo de grilla previa a ser medida para que todo el mundo tenga, digamos, el mismo referencial a partir del cual estamos gestionando este tipo de evaluaciones. Si pasamos a una evaluación durante la posejecución, y en esto no necesariamente tiene que haber un principio, un fin, un límite temporal muy marcado. Además, recuerden que la vida de las agencias de los territorios es un permanente continuo, por lo tanto esto es más que todo lo forzamos desde lo teórico para poder hablarlo así. La evaluación durante la posejecución, en general, una gran división, el tema de resultado-impacto. Medición de resultados está bastante más proliferado, está bastante más utilizado. Medición de impacto está en la hoja del debe. Está en la hoja del debe no solo para las agencias nuestras, está en la hoja del debe para nuestro país, está en la hoja del debe para la mayoría de los países, inclusive cuando uno está viendo cuáles son los avances que está tratando de hacer BID este año y el año pasado, mucho hincapié en valoración de impacto, sobre todo en los programas que exceden un año y que tienen continuidades y demás. Se está trabajando, no hay convergencia en metodologías únicas. Esto es, digamos, estamos operando sobre un debate académico, si se quiere, permanente. Bienvenido que sea. Los ajustes, los avances que se están haciendo son muy buenos. Y la diferencia de resultado de impacto, si yo mido, digamos, un programa de capacitación, en resultados yo puedo medir cantidad de participantes, representación de esos participantes, calificaciones obtenidas por los participantes y demás, pero impacto, la dificultad que voy a tener para medirla es que probablemente tenga que pasar o transcurrir un tiempo para que haya una maduración de la aplicación efectuada en la agencia o en el territorio y después ver si esto se transformó realmente en habilidad de los participantes, si aumentamos capacidades organizacionales, si realmente se están obteniendo resultados organizacionales distintos a partir de esa capacitación y demás. Entonces, realmente la medición del impacto es post la de resultado y a su vez es bastante compleja. Y por último, dos dimensiones a tener en cuenta: el nivel de cobertura de la evaluación, fundamentalmente. Y en algunos casos no todo lo que se hace es necesariamente medible y evaluable, y básicamente esa cobertura puede tener distintos grados de participación de indicadores que pueden ser por fase o indicadores que se van armando agregadamente sobre paquetes más en mayor detalle. Por eso, digamos, la última resaltado que hacemos es el concepto de focalización. Cuidado, ¿qué es focalización? Básicamente poner el zoom en las balas de plata, poner el zoom en lo que nosotros sabemos que es una acción muy motriz, que es una acción o una actividad que básicamente está muy interrelacionada con el resto de las acciones y actividades que hemos planificado, que tiene alta interdependencia con el resto de las actividades, por lo tanto, eso merece, digamos, un hincapié mayor. Entonces, la focalización, ténganla presente siempre para esos temas muy relevantes, muy importantes y que básicamente en general suelen estar muy interrelacionados sistémicamente. Por último, ¿qué es lo que nos va a dar como ingreso a este tipo de evaluaciones? Los distintos tipos de insumos que utilicemos, las tareas y procesos que queden diseñadas en el proceso de planificación, los productos entregables que ese proceso de planificación
hayan sido mencionados y sobre todo, básicamente, están calendarizados, entonces ahí hay mediciones también en términos de logro o no logro con el horizonte de la temporalidad. Y por último de todo, y probablemente bastante más asociado al impacto, son con las aspiraciones y los deseos con que uno partió en el momento cero de la planificación. Entonces, tengamos en cuenta siempre que todo proceso de planificación tiene en sí mismo un propósito y ese propósito debe ser en algún punto evaluado para poder seguir trabajándolo hacia adelante. Entonces, Marce, te paso a la última mía para darle un poco pie a lo que va a trabajar con mucha más profundidad Daniel, pero sobre todo en esta dicotomía de trabajo que estamos utilizando de disparar primero un bagaje conceptual sobre el cual trabajar e inmediatamente tratar de traducirlo en la empiria, en la casuística, para que ustedes tengan referencias más concretas en su aplicación. En general, los procesos de seguimiento y evaluación suelen estar integrados, asentados y soportados en algún tipo de vehículo que no solo es de comunicación y tampoco cumple el simple rol de repositorio de datos y de información, sino básicamente que son herramientas que sirven sobre todo para la comprensión integral. Y cuidado, porque esa comprensión integral viene a ser el núcleo central de ese aprendizaje colaborativo entre todos que muchos propendemos con estos procesos y que en general son el alimento principal de la iteración siguiente de la planificación. A eso es lo que se le suelen llamar tableros de control, tableros de comando, tableros de información. Ahí hay muchos rótulos posibles de implementar. Y acá yo con 3 ejemplos puntuales lo que les quiero mostrar es que en términos de disponibilidad teórica, en términos de disponibilidad hasta gratuita de uso de algunos tipos de planillas y plantillas que hay disponibles, software pagos y software liberados para poder instrumentar los demás, hay mucho. El punto es que ustedes no lo accedan a ellos como un enlatado. ¿Por qué? Porque pueden llegar a ser presos de un instrumento creado por otro y que no necesariamente tenga la adaptabilidad 100% al caso que ustedes están tratando. Entonces, ¿qué les quiero manifestar acá? Si van a trabajar con la filosofía de Kaplan y Norton, con el Balanced Scorecard o el famoso tablero de comando más difundido, el cual trabaja con las 4 grandes dimensiones conocidas por todos ustedes, bien, quiero que no copien el interior de cada una de las dimensiones. O sea, el diseño de la evaluación es, entiendo la herramienta, entiendo la integralidad que me da, pero nosotros somos los responsables de decir qué entendemos por lo financiero, qué entendemos por los aprendizajes, qué entendemos por nuestros procesos internos de cara a elevar nuestras capacidades. Entonces, el diseño individual tiene que ver con lo que nosotros le pongamos a cada una de esas dimensiones. Si yo me salgo de un ejemplo de Kaplan y Norton, me puedo ir a un ejemplo de la matriz de Hoshin-Kanri, que en general lo utilizan más los ingenieros porque esto deviene mucho de lo que son los procesos de calidad y demás. Entonces, ¿qué me serviría esta herramienta a diferencia de la anterior? Esta herramienta es muy valiosa si yo tengo en una organización como una agencia planes estratégicos, pero a su vez tengo planes operacionales por año. La posibilidad de la interrelación entre ambas planificaciones, esta herramienta genera una posibilidad muy potente de esa vinculación. Entonces, estamos viendo de que puede haber agencias que tienen el doble uso del herramental de planificación estratégica para la planificación operativa. Este tipo de matrices, este tipo de tableros son muy ricos para generar interdinámicas, generar mucho entendimiento a partir, digamos, del solapamiento que pueda haber, digamos, en una abertura temporal de estos 2 tipos de esfuerzo de planificación. Y por último, abajo de todo, doy ejemplos de que no necesariamente se tiene que trabajar con un software especialista. Los hay, son buenos, realmente ayudan y colaboran, pero si uno no tiene, digamos, una dotación financiera de poder acceder a unos tipos de software, con una combinación de planillas de Excel en términos de muy bien ordenadas y demás, y que alguien que tenga el talento del manejo, ustedes estarían cubiertos tranquilamente para poder trabajar en sus propias agencias. ¿Qué es lo importante de esto? El diseño
ad hoc que hagan de esto. O sea, si nosotros simulamos este tipo de tableros de comando y demás a la figura metafórica que siempre es el tablero de comando de un avión con los indicadores más, bueno, lo que ustedes tienen que hacer es, de acuerdo al plan de vuelo que generaron con su propia planificación, vean qué tipo de instrumento es el más válido para hacer ese tipo de seguimientos. Entonces, teniendo en cuenta en esto y con la única aprendizaje que nos deja esta diapositiva es, no hay una única forma de mapearse, de formularse, de formatearse una etapa de control y evaluación. Entonces, ahora cuando Daniel les cuente cómo se lleva esto a la práctica, van a ver que hay disquisiciones, hay particularidades, hay especificidades que son las que tienen que tener en cuenta en esta dimensión de diseño y a partir de ahí ustedes lo hacen a medida. Entonces, Dani, te doy pie para que puedas continuar con esto, bajes a la tierra un poco estas ideas. Gracias, Marcelo. Bueno, em, yo voy a empezar, digamos, la parte, como decía Marcelo, a tratar de mostrar algunos casos concretos de cómo lo aplicamos, cómo se aplica a una agencia o cómo se podría aplicar a una agencia, no es el único mecanismo. Entonces, acá voy a desarrollar un poco la idea general y cuáles podrían ser las herramientas, en qué momento estaríamos usando las herramientas. Anda avanzando despacito, Marcelo, como para ir viendo los bloques. Es una placa animada, anda avanzando, no la puedo tocar yo, así que. Bueno, la planificación, haciendo como una especie de recorrido de todo lo que vimos, la planificación parte de los supuestos de la organización, anda apretando teclas, ¿sí? Y ahí, por supuesto, todos tenemos misión, visión, valores y la idea de trabajar objetivos estratégicos. Esto implica eh, definido cuáles son los objetivos y estratégicos de todo lo que ya vimos, definir líneas de acción, ¿no? Seguir. Y esto configura lo que nosotros vamos a mostrar, que son los mapas estratégicos. Así, cómo hacemos, cómo llevamos estas ideas de estrategia de manera tal que queden explícitos y que puedan ser compartidas por el resto de la organización y el resto de los actores. Y ahí vamos a tratar de bajar al plano operativo, ¿no? Es decir, cómo desde esta mirada bajamos a la planificación estratégica. Y ahí vamos a definir cuál nuestra gestión institucional y ejecutiva, que es la dirección, lo que habíamos mostrado, lo del barco, ¿no? Y la parte de conducción de dirección, programas y proyectos, y monitoreo y evaluación. Seguí nomás, seguí desplegando. Entonces esto va a conformar el plan operativo anual. Una vez que tenemos definido este proceso, ahí vamos a tener el organigrama, que es definir cómo vamos, con qué equipo vamos a trabajar, nuestra matriz de acciones, ¿sí? Presupuesto ejecutivo, el tablero de mando, y este sería como el circuito sobre el cual nosotros entramos en lo que sería la implementación del plan estratégico. Definido el plan estratégico, lo bajamos al plan operativo. Esto implica algunas herramientas que en el caso nuestro estamos usando. Seguí nomás apretando, Marce. Dale. Bueno, para ahí, nosotros tenemos para el trabajo de lo que sería la revisión de dirección, cómo van los programas y cómo el monitoreo, estaríamos usando metodologías ágiles. ¿Qué sería esto? Ir llevando a través de reuniones cortas, reuniones periódicas, cómo se va ejecutando esto. Después vamos a ver el material que usamos para evaluar, ¿sí? Y después, en términos de ejecución de todos los proyectos y programas, aplicamos Kanban. Vamos a ver bien cómo se aplica esto. Y por último, la revisión del plan estratégico, que sería aplicando Norton y Kaplan, que sería la revisión maestra del plan estratégico que se hace periódicamente. Esto es decir, si las acciones que estamos haciendo van en línea con los objetivos estratégicos que nos planteamos.
Marce, aprieta una más. Ahí está. Revisión maestra le llamamos nosotros, que es la revisión del plan estratégico para ver si los indicadores que tenemos van dando. En general, van a ver, nosotros, ahora sí, pasemos a la siguiente. Bueno, acá cómo reconvertimos el tablero del Norton y Kaplan, que antes decía que había presentado Marcelo. En el caso nuestro, fíjense, en procesos internos, aprendizaje y crecimiento más o menos son lo mismo. Lo financiero tiene que ver con los programas, con las fuentes de recursos que nosotros logramos, y los servicios territoriales, que serían los resultados que nosotros buscamos en el territorio, ¿sí? Esto tiene como guía nuestro mapa de nuestra visión estratégica, que ahora lo voy a mostrar, ¿sí? Yo voy mostrando esto como ejemplo, nada más como para que se vaya viendo un caso de aplicación que nos puede servir. Pasá, por favor, Marcelo. Bueno, este sería el mapa. Una vez que elaboramos la estrategia, este sería el mapa. Y Norton y Kaplan nos plantea trabajar en estos niveles, ¿no? Como vimos los cuadros, voy a empezar de abajo para arriba. Nosotros, en el tema mejora de aprendizaje, nos pusimos como estrategia fortalecer capacidades para gestionar y promover la reflexión estratégica en el territorio, a su vez desarrollar perfiles y talento, trabajar en capacitación y ampliación de equipos nuestros, desarrollo de estrategia de comunicación y un programa de mejora y calidad. Es decir, que estas acciones que están puestas acá serían las estrategias colaborativas, las estrategias asociadas al eje de mejora y aprendizaje. Y si vamos subiendo, no lo voy a desarrollar para no aburrirlo, pero ustedes van a ver que en la medida que vamos a los procesos internos, ahí tenemos estrategias específicas, ¿no? Que tienen que ver con cómo esos procesos nos llevan a desarrollo de capacidades en asistencia técnica, formar redes de consultores locales, desarrollar formularios de servicios de vinculación, promover espacios de reflexión con otros actores, ¿sí? Subimos al nivel de programas, proyectos y recursos financieros, nos pusimos como estrategia elevar la tasa de apalancamiento y disponibilidad de fondos. Obviamente que en el escenario que estamos, todos sabemos que esto es muy complicado conseguir fondos, pero bueno, esto básicamente es una serie de objetivos que vamos poniendo en este mapa estratégico, que son las cosas que después nos van a llevar a la cuestión operativa. A nivel de clientes y beneficiarios, ¿sí? Brindar asistencia financiera y técnica a pymes y emprendedores como eje principal. Y ahí tenemos los ítems que nos hemos planteado: trabajar con emprendedores y empresas, fundamentalmente con procesos de industria 4.0, crear redes institucionales, trabajar con las redes de agencias de FADELRA, ¿no? Esto está dentro del... Y por último, la generación de valor, fortalecer el desarrollo productivo y el empleo junto a la red institucional. Y ahí nos ponemos cuáles serían los temas que estamos trabajando. Pasá por favor a la otra. ¿Cómo llevamos esto a lo cotidiano? ¿Cómo llevamos esto a la realidad? No se asusten, que este es un tablero que lleva lo que estaba en términos de objetivo a acciones concretas. Entonces, uno puede ver, de nuevo, de abajo hacia arriba, cómo nosotros nos apoyamos en la revisión del POA, armado del equipo, capacitación interna, proceso de mejora continua, sistema de gestión de calidad, gestión de comunicación, administración y finanzas y dirección ejecutiva, que serían las acciones de soporte. Y arriba esa dirección de soporte le da sostén a los equipos de proyecto o equipo ejecutivo. Equipo de coordinación PYME, el área de servicios financieros, el equipo de formulación de proyectos, un equipo que trabaja con innovación y otro equipo que trabaja con las redes y agencias. Digo, esto sería como, no es que todos estos equipos están formados por personas distintas, por ahí somos nos vamos ubicando en distintos lugares. Es un equipo reducido, pero tenemos claro cuáles son los roles. Y en la línea de herramientas y programas, ahí aparecen cosas que son conocidas por todos ustedes, algunas están activas, otras no, pero básicamente tienen que ver con todos los programas: FONDEP, Fondo Rotatorio, Emergencia Agropecuaria, Gestión Tecnopyme, Proyectos de Nación, bueno, convenio con instituciones, la Red PAD, ahí está FADELRA, ¿no? Y arriba de todo estaría el área de servicio, donde ya estamos dando
Estamos trabajando en términos de acciones concretas que se convierten en un resultado para nuestros clientes, ¿no? Para nuestros beneficiarios. Asistencia técnica, financiación, formulación de proyectos y demás. Entonces uno puede ver que por nivel uno puede generar tableros, ¿sí?, de indicadores, donde ustedes lo tienen a la derecha. En cada nivel nosotros tenemos una serie de informaciones, de indicadores que nos van dando una idea de cómo evolucionan esos resultados, cómo evolucionan los programas. Pasá a la siguiente, por favor. Bueno, este es el tablero de resultados de servicio. Esto se mide trimestralmente y está dentro del plan de calidad. No voy a entrar en detalle, pero ustedes acá ven, por ejemplo, cantidad de capacitación ejecutada, consulta técnica recibida, crédito y demás. Lo que está en verde se cumplió el objetivo, lo que está en amarillo estamos ahí medio en el borde y lo que es rojo crítico. Entonces, este es el tablero de seguimiento que hacemos de resultados, ¿sí? Pasa al siguiente. El tablero de recursos y finanzas en realidad es una colección de informes que vamos llevando, que serían los estados contables, ¿no?, la información que da la contabilidad, el flujo de fondos, que es otra herramienta que se revise, que se tiene armada, donde uno va viendo ahí cómo evoluciona los fondos, el ingreso y salida de dinero, el cumplimiento de los presupuestos, algunos ratios que tenemos de algunos procesos críticos. Aparece el tema de cobranza y el tema de cuadro de recursos humanos aplicado a cada proyecto. Es decir, en realidad esto es una colección de informes que nos van dando la información de cómo va el tema financiero y el tema de recursos. ¿Sí? Y programa. Pasa al siguiente, por favor. Bueno, este es el tablero de programas y proyectos. Nosotros, esto está volcado en un RP que nos va dando información, pero se puede hacer en un Excel tranquilamente. Y bueno, esto en realidad es una parte, a esto le sigue cuáles son los niveles de si los proyectos están activos, están parados, están en estado de formulación, en función de cada cuestión. Uno puede seguir acá cada unidad de proyectos como un tablero específico. Pasamos a la última. Bueno, en la última hay un tablero de lo que son procesos, lo que es mejora y crecimiento. Esto es una revisión anual, bueno, la revisión anual del PEC, que se hace también como parte de ese proceso. Medimos clima laboral a través de una encuesta que se hace semestralmente, las no conformidades y mejoras de las reuniones de calidad. Estamos haciendo capacitaciones internas, se mide, se pone objetivos y mejora de inversión, equipamiento e infraestructura, que tiene que ver con lo que está proyectado como anual y lo que se va cumpliendo o no cumpliendo. Esto también es una colección de informes específicos, ¿sí? Pasa a la siguiente. Voy medio rápido, pero... Bueno, en lo que es el tema de mejora continua, lo que hacemos es, a partir del programa de calidad, nosotros hemos certificado ISO 9000 en el área del centro tecnológico y estamos tratando de llevar toda la organización al mismo esquema. Pero básicamente, bueno, no voy a explicar lo que es mejora continua, tiene que ver con ir trabajando sobre las no conformidades, los problemas que vamos detectando, se van aplicando soluciones y eso se vuelca después al manual de calidad. Seguimos. Bueno, el método ágiles, nosotros en realidad no lo aplicamos tal cual, porque esta metodología es una metodología que viene de las empresas que hacen software, en general nace ahí, pero hoy se está usando en muchas empresas como una forma. Esto sería planificaciones cortas, nos ponemos etapas más cortas, entonces vamos haciendo los proyectos, los vamos trabajando de manera, ya les voy a mostrar una especie de mapa de las actividades que estamos haciendo, analizando las novedades que hay del proyecto o de los proyectos, cuáles son las cosas que hay que resolver, los rediseños que hay que hacer.
Hay una metodología que está acá en este cuadro, donde se van haciendo sugerencias de mejora, se trabaja en un rediseño y se vuelve a aplicar y se vuelve a revisar. Pasá por favor la siguiente. Bueno, acá saltamos al Kanban, que en realidad es para poder ver, para poder llevar adelante procesos de tareas en equipo, o dentro de un mismo proyecto, o dentro de un área. Para esto a veces se pueden usar programas como el Trello, o bueno, o alguna otra aplicación que son sencillas, y si no también muchas veces hemos usado las pizarras, tal cual se ve ahí, ¿no? Alguna pizarra donde ponemos sobre todo lo que son tareas críticas. Pasar lo siguiente. Bueno, acá volvemos a la método ágil, perdón, se me traspapeló acá la placa. El Scrum tiene que ver con esto, digamos, con procesos cortos de 2 semanas, reuniones de ajuste diarias, o donde podamos estar viendo y ir trabajando sobre las cosas que hay que mejorar, lo que hay que cambiar, para poder, son iteraciones, digamos, trabajamos sobre el concepto de mejora progresiva a partir de iteraciones, ¿no? No estoy dando una clase de este tema, simplemente lo estoy contando como para que si a alguno le interesa puede entrar y hay bibliografía interesante de esto. Insisto, adaptándola a la realidad de las agencias. La siguiente. Bueno, esto es real en nuestro mapa de tarea. Trabajamos así, en las reuniones de equipo hacemos esto. Tenemos un mapa de todas las actividades y vamos poniendo las tareas en proceso y las novedades, y ahí vamos modificando lo que está en verde es lo que está en tiempo y forma, lo que está amarillo es lo que viene medio ya con tiempo crítico, y lo que está en rojo es ya estamos en emergencia. Es simplemente un ejemplo, y ustedes ven que están agrupados los proyectos por eje de trabajo. Esto es a modo de visual, pero es muy interesante para trabajar en equipo. La siguiente. Bueno, acá tienen, por ejemplo, con Fadelra, ¿no? Este es el tablero que usamos para Fadelra. Fíjense, ahí están todas las actividades, todos los ejes de trabajo que tenemos en Fadelra. Y ahí ustedes van a ver los rojos, los amarillos y los naranjas, que son todas cosas que estamos trabajando, todo o contra reloj o con ciertas complicaciones. Pero esto es una forma de mapear rápida e interesante para trabajar. Bueno, creo que me queda una sola. A ver. Bueno, casi que voy a ser reiterativo con lo que decía Marcelo. Perdón que lo pasé rápido, pero bueno, después, si a alguno le interesa avanzar con esto, podemos hacer algún intercambio de información. Nosotros venimos trabajando con esto, no es que lo tenemos todo resuelto, pero nos está ayudando mucho. La importancia de tener herramientas de planificación, gestión y control de gestión. Contar con un plan estratégico, no necesita ser un super libro, sino que tener clara cuáles son los objetivos de la estrategia. Tratar de tener algunas herramientas que nos permita volcarlo a lo cotidiano, y sobre todo poder ser compartido por los equipos de trabajo. Que todos sepamos cuáles son las prioridades, que todos sepamos cuáles son los objetivos importantes. Por eso es importante que esto sean herramientas que estén, por eso es a veces lo visual, lo gráfico, pizarras o tableros físicos que nos muestren o nos indiquen cuáles son los objetivos. Está bueno contar con herramientas con indicadores, medir lo que hacemos, y periódicamente tener un momento de evaluación, proponerse las metas y poder después evaluarlas es clave. Y bueno, yo creo que hoy el tema de planificar, evaluar, actuar, medir y corregir son parte de la tarea gerencial. No para hacerlo solos, sino para que todos tengamos en cuenta que somos un equipo, y ese equipo tiene objetivos, tiene recursos limitados, tiene tiempos limitados, y que
cuanto mayor inteligencia y mayor metodología le pongamos, seguramente los resultados van a ser mejores. Yo creo que acá termina. Vamos a dejar de compartir. Eh, y me parece que está bueno ahora que, bueno, hagamos alguna reflexión de esto, que rápidamente tratamos de volcar al equipo. Estimo que hay agencias que deben estar trabajando con métodos a lo mejor mejores que este, o con otra tecnología, o con otra metodología. Esto no es, bajo ningún concepto, eh, lo óptimo, sino que es lo que estamos haciendo y que, bueno, tratamos de compartir para que si les sirve a alguno bien, y si hay alguna experiencia que por ahí puede ser superadora, buenísimo. Así que abro el panel de charla, debate, pregunta, lo que les sugiera. Bueno, a mí lo que me gustaría hacer es darle las gracias a ambos, Marcelo, Daniel, realmente mucho material, mucha información, muchas herramientas y mucha generosidad de ustedes también de mostrar sus propios planes, sus propias experiencias, sus propios números. Creo que habla de una gran generosidad de ustedes y para nosotros es muy valioso conocer cómo están trabajando otras agencias, con qué metodologías. Nos sirve mucho para actualizarnos, para retroalimentarnos y también para renovar esas ganas de seguir haciendo las cosas de la mejor manera posible. Así que agradecimiento absoluto a los dos, fue muy valioso todo lo que estuvimos viendo en estas 3 jornadas y bueno, con muchas cositas para empezar también a implementar y trabajar desde ADER. Así que muchas gracias por este espacio y por todos sus conocimientos. Gracias, Lu, Gracias. por el comentario. Gracias. Bueno, gracias. También me uno un poco a esto. En AESO estamos en plena planificación, así que también compartiendo con los integrantes de la comisión directiva, de la parte pública y privada, los videos, como para también ayudar entre todos a abrir un poco el conocimiento. Y la verdad, gracias por abrirnos caminos, pero también bajarnos a la realidad, ¿no? Todas estas metodologías y todas estas herramientas son muy buenas, pero también a veces hay que llevar como a nivelar entre los distintos actores, entre la tecnología, las herramientas ágiles, la planificación velero que hablaban y demás, a las cosas posibles, ¿no? Y bueno, entiendo que cada territorio, digamos, tiene sus cosas y en esto de nosotros estar como en este rol de facilitadores es tratar de subir el nivel y bajar para, ¿no? Para que el que está abajo pueda subir también, ¿no? Y es siempre buscando la forma de hacer esto posible. Así que bueno, ojalá de acá a unos meses pueda mostrarle algo inspirado en esto que seguramente va a ir decantando, aunque sea de a poquito para ir a un camino de una planificación más integral como la que ustedes tienen, pero bueno, suma un montón en pequeñas cosas que podemos ir. Eso fue lo bueno, ¿no? De todo esto, algo puedo ir aprovechando, ir haciendo en el mientras tanto, ¿no? Es un camino, entiendo, Sí, como lo que Daniela. mostraron, ¿no? Gracias. Yo quiero agregar a lo que decía Daniela, que tampoco piensen que esto es, diría como decía un amigo mío, no somos la NASA, ¿no? Es decir, renegamos todos los días porque a veces la información no está, porque no siempre tenemos un RP, que no siempre lo que está ahí es lo que... Es decir, hay un esfuerzo permanente por ir mejorando, y en realidad hay una tensión que nos obliga a tratar de acomodar. Ninguna herramienta viene preparada para lo que vamos a hacer. Como decía Marcelo, tenemos que ser cautelosos a la hora de poner, digamos, adaptarnos a un enlatado, puede ser hasta una cárcel, digamos, o una trampa. Hay que hacer las cosas fáciles, que uno les sirva. Entonces, cuando uno, por ejemplo, entra en la teoría de métodos ágiles, es una metodología que la usan las empresas de software. Y tiene ventajas y desventajas. Si tampoco es que hay que ir y hacer, no, el manual dice que hay que hacer esto. No, no.
trabajen desde la realidad de cada uno y vayan acomodando las herramientas. A veces algunas cosas sirven y después nos encontramos que tienen cierta dificultad. Entonces, tampoco hay que volverse locos si tenemos que ir a un Excel o si, bueno, la información la tenemos que volver a poner en un formato que sea, digo, esto para que no tengamos miedo de ir avanzando, de ir probando. Me parece que ahí está el camino. ¿Eh? Nada, digo esto porque por ahí a veces cuando uno cuenta la teoría y cuenta lo que se hace, parecería como que está lejos y en realidad no es tan lejos, sino que hay que ponerle todos los días un trabajo de diseño, ¿sí? De entender las herramientas y después acomodarlas. ¿Sí? Dani, yo lo que te puedo aportar a lo que acabas de mencionar vos es, no necesariamente mirar un proceso de planificación estratégica que nazca tan formalmente, tan como un hito que se haga en una integralidad, que tenga sus talleres y demás. Lo más importante de todo esto es el mindset, o sea, la filosofía de incorporar esto como una habilidad y una capacidad de la agencia o del territorio. Entonces vos vas a ir mejorando a partir de cada repetición, de cada iteración que vos vas a ir haciendo de esto. Y probablemente para que llegues a un proceso de planificación formal primero, hagas hitos previos de planificaciones más chicas o ejercicios de talleres de conversación para, digamos, converger en algún punto en una temática mucho más chica, además, o sea, pone en práctica esto, o sea, el nadar se logra perfeccionar en cantidad de piletas realizadas, por decirlo de alguna manera. Esto es igual. Entonces, no lo veas solo con la meta de llegar al logro, de tener un plan que es muy importante, pero acordate que vos entre plan y cada vez, cada vez los periodos de tiempo de planificación son más cortos, con lo cual las iteraciones son más seguidas. Bueno, fíjate que en este momento, por más que no hayas llegado vos a tu primera planificación completa, vos estás en un tramo previo. Entonces, pensalo desde ese punto hasta que logres ese primer hito. Y después esa repetición es lo que les va a dar a ustedes la posibilidad digamos, de no parar, por decirlo de alguna manera. Pero véanse en el flujo temporal de esa manera. Ahí. Sí, Dani, ¿me pediste la palabra? Como algo para cerrar, digo que recién estoy como planteando y poniendo sobre la mesa tener una planificación productiva, ¿no? Entonces, estoy como recién en esa instancia mientras tengo que planificar la agenda de este año. Pero entiendo que para una planificación estratégica, como decís, Marcelo, tengo que ir posicionando algunos temas y algunas metodologías de diálogo entre nosotros, ¿no? Que estando en una transición de gobierno también, desde la parte pública y demás, implica tal vez bajar la ansiedad sobre la metodología y consolidar los diálogos, ¿no? Previo a sentarnos a ver sobre qué vamos a trabajar, ¿no? Y Así que nada, gracias. previo a que Sergio pidió la palabra, tengo un comentario sobre eso. Cuando uno, acuérdense la primer charla que tuvimos, cuando uno empieza un proceso de planificación, uno puede definir metodológicamente si va a impactar con ciertos ordenamientos o ciertas lógicas la conversación o si lo va a dejar que fluya directamente. En tu caso, vos podés trabajar un proceso de planificación más doméstico, más chico, tomando como referencia ODS, tomando como referencia planificaciones de otras instancias de territorios parecidos y demás, e incluso uno puede acceder a paquetes de tendencias y demás que producen ciertos institutos de estudio del futuro, perspectiva, o sea, vos podés comprar, entre comillas, ciertas reflexiones externas a la tuya, pero que te pueden dar en este momento que no lo hiciste, marcos de actuación. Entonces, si vos simplemente lo tomás como referencia, vos ahí cortás caminos y, digamos, institucionalizás cosas más chicas a partir de trabajo de esfuerzo de terceros. Te lo digo porque puede ser un corte de camino a tu situación actual. Sergio. Bueno, me quiero refrendar lo que Lucila señalaba como expresión de gratitud por la generosidad de ambos en este proceso. Me parece que es muy, muy importante y voy a recuperar algunas de las cosas que dijeron, pero sobre todo porque cuando alguna vez me tocó, uno ve la exuberancia y lo frondoso de lo que se muestra en algunos casos que por ahí
hay espacios que todavía son embrionarios, puede amilanar. Por lo tanto, como decía Marcelo y Daniel, se trata de procesos largos, cada uno hace su propio camino, y esta góndola de herramientas y de casos que se ofrecen son para tomar y dejar, tomar lo que pueda servir y sobre todo situarlo, ¿no? Territorializarlo o adecuarlo o arraigarlo como les suene mejor. Así que, bueno, gracias por eso, hacer ese señalamiento primario. Y después algunas de las cosas que fueron diciendo, me parece que hay un enorme desafío que tenemos, este, para pasar de gas a nafta o de analógico a tecnológico, o del marco o del voluntarismo a la planificación. Digamos, estamos en un tránsito y en un ejercicio. Marcelo decía, bueno, tenemos que tener facilitadores que puedan entender de la multidisciplina para pasar a la transdisciplina, que no es lo mismo, digamos, ¿no? Tenemos claro que por ahí tenemos que aprender de los demás, pero el ejercicio de decir, bueno, ¿cómo me transdisciplinarizo para mirar la integralidad? Es un esfuerzo descomunal, y uno se da vuelta y mira la dirigencia de cada uno de los territorios. Saco a Rafaela y a Córdoba en este caso y le pone nombre y apellido a la dirigencia, y se da cuenta que es un desafío inmenso el que se plantea, pero que hay que darlo y hay que empezarlo en algún momento, y hay que estar a la altura de las circunstancias, y hay que apelar a quienes puedan alimentar con quién, de quién y con quién podemos tomar cosas y ayudarnos para eso. Eso después se traduce en todo lo que vimos después, porque, digamos, redactar bien los objetivos para la comunicación, como decía Marcelo, es un ejercicio que no es solo técnico, o es un ejercicio técnico que infiere o conlleva que el lenguaje sea apropiado y adquirido con lo que tenemos en el territorio. Antes de empezar a mejorar la condición de los dirigentes, son los dirigentes que hay. Por lo tanto, si uno tiene que redactar los objetivos, no lo puede hacer en una prosa rebuscada. O depende de los ámbitos, ¿no? A lo mejor para el núcleo duro de la agencia sí, pero si yo voy al barrio tal o cual, tengo que hablar en clave que se me entienda. Y en eso la mirada sobre los temas polisémicos, que por ahí pueden resultar finitos, son importantes. Después, la medición de resultados de impacto, me hiciste acordar, Marcelo, a Iván Silva, el director del ILPE, siempre decía, nosotros tenemos una alta medición de resultados, pero no sabemos qué pasa después, decía, porque en el ILPE y en la CEPAL, esa es una etapa posterior que no está contemplada. O sea, hacemos tantos cursos, capacitamos tanta gente, pero no sabemos qué hicieron después esa gente supuestamente capacitada. Resultado en su territorio cuando volvieron, sobre cómo impactó ese saber. Me parece muy importante que alumbren eso, ¿no? Y después una cosa que no sé si está tan vista, pero me parece que sería bueno que la FADELRA la tome. Hoy lo vimos, Daniel, en la reunión con los intendentes. Vamos, una agencia es importante no solo para el público directamente relacionado con ella, sino en diálogo con el territorio, y como Marcelo lo decía, creo que en la primera de sus clases, cómo esta sintoniza con la agenda estratégica del territorio, dialoga con ella y toma insumos de ahí en ese diálogo para insuflarlos en la agencia, y al revés, porque ambas van a hacer a la competitividad de ambas, o sea, y además no pueden ser disonantes, ¿no? Esto es una muy buena reflexión, que no la hago yo, sino que la hago a partir de lo que ustedes dijeron. No es mío eso, sino que recojo lo virtuoso que ustedes señalaron. eh, y al principio del recorrido, bueno, muy buenas las herramientas de Daniel y el aterrizaje sobre lo que ellos están haciendo en Rafaela, me pareció muy interesante, porque además muestra las razones de por qué el Centec. Cierro con esto. El otro día fuimos a la reunión con el secretario PYME, y el secretario PYME se maravillaba por la carpetita del Centec. Dice, esto es lo que hay que hacer en todos lados. Sí, le decíamos, pero esto tiene 10 años, 12 años de proceso y de recorrido para llegar a ese fierro que hoy se ve y se toca. Pero para llegar a Centec hubo un recorrido, que es el proceso,
alimentado durante todo este tiempo para eso, porque es muy lindo para un funcionario decir, sí, hacemos varios Centec, que no garantiza nada. Yo pongo un Centec en Gobernador Gregores y si no hay todo lo que hizo antes Rafaela para llegar a eso, va a quedar ahí tapado con una sábana. Bueno, esas cosas. Gracias de vuelta a ambos. Me parece muy, muy interesante el proceso de estos espacios de la FADERRA, que hay que expandirlo. Buenísimo, Sergio, gracias. Y solamente me sumo a lo que expresabas vos en términos de la recursividad que hay entre lo que es la planificación del territorio y la planificación de la propia agencia. Y en términos de lo que nosotros pudimos advertir en el territorio, es creo que esa vacancia hay que aprovecharla desde el punto de vista de la agencia. O sea, creo que la agencia puede ganar mucho espacio en términos de incidencia a partir de que la propia planificación muchas veces es al revés, incide más en la planificación del territorio y no al revés. Entonces creo que ahí cada uno podrá hacer su valoración de situación, pero ahí hay una ventana de oportunidad muy grande para las agencias para digamos, cobrar un calibre mayor en términos de la incidencia de lo que puede hacer realmente en términos de territorio. Bien, muy bueno. Agradecer los agradecimientos, agradecer la presencia de todos. Les cuento que además por YouTube estamos viendo que las charlas tienen muchas vistas. Hay mucha gente que la accede, más allá de los que estamos hoy acá. Está siendo muy visitada las charlas, lo cual marca que hay buena repercusión. Y un tema que viene en el próximo bloque, que es muy importante, a mí me parece muy importante, que es el posicionamiento y comunicación. Es un tema clave para mí también. No solo hay que hacer, sino también hay que mostrar lo que hacemos y ver cómo lo comunicamos, cómo lo posicionamos. No es solo lo que por lo menos aprendimos en este proceso, que no es solo parte de prensa, que tiene mucho más que eso, ni redes solamente, sino que discutir un poco siempre cuento lo mismo, ¿no? Lo difícil que es explicarle a alguien mi trabajo, o sea, qué hago en una agencia de desarrollo, ¿no? O sea, que calculo que varios de los, creo que lo hablábamos con Lucila y algunos, Daniela también, lo hablamos con Dariana. ¿Qué haces en la agencia? ¿Dónde trabajas? Digamos. Me pasa con mi hijo, con mucha gente amiga, y empezar a explicarle, bueno, nosotros en realidad trabajamos en desarrollo territorial, y como que es muy difícil. Y poder ver eso, de cómo posicionar a la agencia, cómo posicionamos la agencia de desarrollo, me parece un tema apasionante. Una de las personas que va a estar es de Neuquén, que está más en la que sería la comunicación más formal. Y el otro que nos va a acompañar, el otro profesional que nos va a acompañar, Gaby, ha sido uno de los que nos ha ayudado mucho a reflexionar sobre cómo se posiciona una institución en la sociedad, en la opinión pública. Y me parece interesante poder hacerlo a nivel global con todos los que estamos hoy acá y los que se quieran sumar. Así que los invito al próximo miércoles. No sé qué día es, Marcelo, de la próxima capacitación, pero bueno. El miércoles que viene, miércoles Miércoles 24. que viene. Nos vemos entonces el miércoles que viene. Vamos a grabar, Exactamente. vamos a poner enseguida el video de esta charla y Marcelo va a compartir el PowerPoint. Así que de mi parte, Efectivamente. gracias. Gracias, Marcelo. Muchas gracias. Gracias. Excelente. Bueno, excelente, como Hasta luego. siempre, impecable. Bueno, Muchas gracias. gracias, Tengan una excelente. buena semana. Chau, Nos chau. vemos igualmente. Chau, Chau. chau. Bien, estuve viendo un poco, estaba en la otra oficina.